Amigos de Global Energy TV, me da mucho gusto darles nuevamente la bienvenida a una emisión de La Opinión de los Expertos. Yo soy Yolanda Villegas y hoy tenemos preparado un panel muy especial porque tenemos especialistas de primer nivel en el sector energético. Están con nosotros Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC. Bienvenido, Gonzalo. Hola. Arturo Carranza, director de proyectos de energía en AXCA. Bienvenido. Yolanda, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Carlos Aurelio Hernández, CEO de Sugio. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Yolanda. Gonzalo, Arturo, muchas gracias. Excelente, pues comenzamos. Gonzalo, ¿cuál sería el futuro de Pemex y cuál es la vía para resolver sus problemas estructurales? Es una excelente pregunta y es literalmente tratar de resolver la desigualdad del mundo. Pero empecemos con algunas cosas un poco más tangibles. ¿Qué estamos viendo el día de hoy? ¿Dónde está hoy la petrolera? Estamos viendo que es la petrolera más endeudada del mundo, 113,000 millones de dólares, una producción que está estable pero estacionada en 1.5 millones de barriles, con un potencial exploratorio o inexplorado todavía bastante considerable. ¿Cuál es la estrategia que está ocurriendo al día de hoy? Es una estrategia donde están yendo por una exploración de muy bajo riesgo, pero por desgracia también de muy bajos resultados. No hay ningún descubrimiento que haya llamado las noticias, pues prácticamente ni siquiera del estado de Tabasco o de Campeche, es una cosa minúscula. Por otro lado, estamos viendo una estrategia donde se está enfocando por cuestiones más ideológicas en negocios, por ejemplo, como el de la refinación, el de la transformación, que si bien son negocios del futuro, en la forma en que están enfocados al día de hoy hacia los combustibles fósiles, gasolina, diésel, turbocina, no es el negocio más rentable. Si nos vamos específicamente a dónde están las instalaciones el día de hoy, nos damos cuenta de que es un negocio donde Pemex va a seguir consistentemente perdiendo dinero. Sus opciones, por desgracia, no son muy buenas. Cuando lo vemos en el aspecto más grande de una transformación de transición energética, de energías renovables, de captura de carbono, de muchas medidas de mitigación o de adaptación a empresas de energía, nos damos cuenta que Pemex en este caso no solamente no va en ese camino, sino que va en dirección contraria. Hoy vemos, por ejemplo, que mientras se habla en la COP26 de Glasgow a nivel mundial de cómo bajar emisiones, Pemex está hablando de incrementar 17%, producto de una mayor utilización de sus refinerías, unas refinerías que por desgracia están perdiendo dinero y donde no luce muy bien el panorama. Así que en ese sentido, cómo darle la vuelta, tendremos que entrar a cosas que son muchísimo más complicadas. Cómo reducir el pasivo laboral, cómo reducir la planta laboral, en qué negocios debería estar metido Petróleos Mexicanos, cuáles son las áreas de oportunidad rentables para ellos y sobre todo de crecimiento. Por desgracia es una conversación que está ocurriendo en muchos otros foros, no al interior de la petrolera y por desgracia tampoco en el gobierno federal. Así que las perspectivas específicas de Petróleos Mexicanos no son nada halagüeñas. Y en tu opinión, Arturo, algo que complementar a lo que acaba de mencionar bien Gonzalo. No, desde luego un poco complementándolo, algo que tiene que ver con los problemas de Pemex, ya lo dijo Gonzalo, son básicamente dos que tienen que ver con el alto incremento de la deuda financiera de Pemex, su alta carga fiscal y desde mi punto de vista creo que Petróleos Mexicanos está haciendo un esfuerzo por reducir los costos administrativos y otro tipo de costos para poder enfrentar estos problemas estructurales, pero lo cierto es que a final de cuentas Pemex no está logrando resolver los problemas estructurales que tiene y lo podemos ver en las metas de producción de petróleo que no se han cumplido. Para este año tenía metas de producción de 1.900.000 barriles diarios y hoy en día estamos un poco en 1.600.000 barriles diarios. Lo cierto es que para resolver estos problemas, Petróleos Mexicanos tendría que echar mano de los privados, Yolanda. Correcto, y pasando un poquito los conceptos de transición energética, de cambios estructurales, hablando un poquito de la COP26, ¿cuál es tu opinión del camino en el que va nuestro país en ese tenor? Mira, desafortunadamente vamos en sentido contrario en el carril de alta velocidad en periférico y a todo con el pedal a fondo. Bien mencionaba Gonzalo, estos problemas estructurales de Pemex están contagiando el sistema eléctrico nacional. ¿Cómo lo están contagiando? Sabemos que esas refinerías que no generan, están generando un combustóleo que se les está quedando desde enero del 2020 por la norma marítima que impide que los buques que transportan carga puedan usar el combustóleo de alto contenido de azufre, como es el de Pemex. Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues volteando a CFE y están echando por salvar esta empresa o ese producto de Pemex que se les está quedando, lo están metiendo en la red eléctrica de la CFE. Y eso es devastador, catastrófico para el medio ambiente y es catastrófico para el aire que respiramos, porque todos los días los vemos en todas las ciudades donde hay centrales eléctricas de CFE, como pues prácticamente está saliendo una nata que nos está contaminando de una forma impresionante, Yolanda.
Gracias, Carlos. Y en este tenor, ¿qué áreas parecerían más interesantes respecto al futuro en este sector petrolero mexicano, Arturo? Mira, en esta conversación ha salido un tema, un concepto que es muy interesante y que nadie puede negar, que tiene que ver con la transición energética. La transición energética para las empresas petroleras, sin lugar a dudas, es todo un reto, Yolanda. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a desincorporar proyectos en los cuales están trabajando para poder transitar de manera gradual hacia proyectos de energías limpias, renovables. Y en esta tesitura, las empresas petroleras también tienen que tener la visión de cómo poder acelerar este proceso de transición. Y para acelerar este proceso de transición, lo que tienen que enfocarse es básicamente en dos conceptos: financiamiento, y el segundo, que tiene que ver con innovación y apostarle al talento humano. En este sentido, creo que a final de cuentas, lo que las empresas o las áreas de oportunidad para las empresas petroleras están básicamente en utilizar criterios ambientales, de gobernanza y sociales, los criterios ESG, lo que se conoce como criterios ESG, para poder acelerar esta transición. Ahora, nada más para concluir mi comentario, me gustaría comentarte que hay algunas empresas petroleras que afrontan esta transición energética de una forma más, digamos, sólida que otras empresas petroleras. Uno podría esperar que las empresas petroleras en Europa o en Estados Unidos tengan una posición para poder acelerar de manera más rápida esta transición energética que otras empresas como Petróleos Mexicanos. A final de cuentas, y para concluir mi comentario, lo cierto es que las empresas petroleras están transitando hacia nuevos modelos de negocio, y en estos modelos de negocio le tienen que apostar a innovación, capital humano y a criterios ESG. Excelente, Arturo. Y en ese tenor de los criterios ESG, que tiene todo que ver con financiamiento, por ejemplo, de banca de desarrollo, todos estos proyectos, ¿cómo vemos a Pemex en un futuro cercano y cómo vemos estas empresas petroleras que han ido transicionándose a ser empresas de energía, Gonzalo? Esa es una muy buena parte, y yo creo que es parte de la revolución que está ocurriendo en el siglo XXI. Antes, típicamente, de las empresas más valuadas era, por ejemplo, las petroleras, que tenían incluso niveles, en este caso, de calificación crediticia por arriba de varios países. Hoy nos damos cuenta que muchas de ellas ya ni siquiera forman del Nasdaq, ni siquiera del S&P 500. ¿Qué está ocurriendo? Nos hemos dado cuenta a partir de del año 2020, en pleno año de la pandemia, de que ha cambiado el mercado de capitales de una manera brutal. Claro. Son amplísimos en este caso, los mecanismos privados y también públicos e internacionales, donde ya se está haciendo la promesa de no financiar proyectos, en este caso fósiles, en cualquiera de sus modalidades de exploración y producción, transformación. Eso ya no va a ocurrir. Y se han dado de que, por ejemplo, fideicomisos, fondos a veces a fondo perdido, de materia verde para hacer esta transición. ¿Qué está ocurriendo específicamente con Petróleos Mexicanos? Ya les está pegando exactamente por el lado del dinero. Encontrar un financiamiento barato ya no lo están encontrando. Cabe decir que Pemex en el 2020 perdió su grado de inversión, con lo cual automáticamente se brincó a un nuevo nivel de endeudamiento. ¿Qué ocurre? Si nos damos cuenta, por ejemplo, en febrero de este año, 2021, vimos que Pemex salió a refinanciar 5.800 millones de euros, y lo hizo a una tasa de 5.68% en euros. Para dar una idea a la gente, el Banco Central Europeo te daba una tasa negativa. Es por eso también de que se terminó prácticamente regalando dinero. La administración ha dicho de que eso es una confianza en el modelo de Pemex. No lo es. Cuando sale uno a regalar esa cantidad de dinero, por supuesto que van a entender ese tipo de cosas. ¿Qué termina ocurriendo para el futuro? Pemex, por ejemplo, no tiene ningún plan de desincorporación de activos. Pemex no tiene ningún otro plan de reducción de emisiones de carbono, de CO2 o incluso, obviamente, como muy bien lo mencionó Carlos, justamente de este dióxido de azufre, esa nata amarilla que vemos en diferentes ciudades, en Manzanillo, lo vemos en Salamanca, lo vemos en diferentes partes, incluso en el Valle de México, con Tula y la que tenemos cerca de Lechería, nos vemos esa nata amarilla que es altamente contaminante y que nos lleva a enfermedades como EPOC, nos lleva a cáncer de pulmón, nos lleva a enfisemas pulmonares. En un ambiente de COVID, que todavía vamos a seguir en un rato por ello, obviamente nos está poniendo en una posición completamente no para acertar, sino para fallar. Y por desgracia, como te decía, no existe ningún plan de remediación más allá de publicación de algunas métricas que son muy ambiguas y que no son reconocidas más que nada únicamente por Pemex.
Claro, y antes de pasar con Carlos justamente a esta cuestión ahora del marco eléctrico, el combustorio y el despacho eléctrico, quiero que nos digas tú para el público en general por qué era importante mantener esa nota crediticia, por qué es importante financieramente, Arturo. Bueno, básicamente es porque Petróleos Mexicanos tiene una necesidad de inversión en términos de poder desarrollar el potencial de hidrocarburos que está en el subsuelo, una necesidad de inversión de necesidad de mantener una producción de combustibles, y en la medida en que no tiene acceso a financiamiento en esa misma medida no puede cumplir con sus metas de producción, sus metas operativas, y por eso en la medida en que uno accede a financiamiento barato, en esa misma medida tiene más posibilidad para volverse eficiente, que es algo que a Pemex le falta. Claro, y que entendamos también que los proyectos petroleros como tal pues tienen un grado de temporalidad alto, es decir, no son proyectos que de un año a otro quedan hechos, hay proyectos que incluso están 8 o 9 años en arrancar. Entonces, por eso es importante también mantener una buena nota crediticia, ¿no? Y en la cuestión del despacho eléctrico, Carlos, ¿cómo ves esta nueva propuesta y obviamente estas reformas que han intentado pasar el gobierno? ¿Cuál es tu perspectiva desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista monetario como empresa? Mira, lo primero es que, y es muy sabido, lo que quiere la CFE es comprarse su energía que es más cara y contaminante y dejar de comprar la energía más limpia y eficiente, que en gran mayoría son de los productores independientes de energía, de las subastas de largo plazo y del mercado, que llegan a ser 50% más baratas. Entonces, cuando tú quieres sustituir eso, pues obviamente tiene que salir el dinero de algún lado. Y va a salir o de subsidios, o va a salir de endeudamiento, o va a salir de los bolsillos de los mexicanos. Eso es claro. En el tema ambiental, Yolanda, a mí me preocupa mucho y lo que siempre quiero lograr es que la gente lo entienda lo que está sucediendo. Yo el otro día platicaba con mi abuelita y le decía, oye, abuelita, para ti que tú te tocó la radio y ahorita los celulares y viste todo este cambio tecnológico, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Y me dice, mijito, lo que más me ha impresionado es cómo ha cambiado el clima de cuando yo estaba chiquita a ahorita. Me dice, son extremos los calores, extremas las lluvias, extremo el frío, y a mí eso me dejó en shock porque me lo dijera mi misma abuelita. Dije, oye, pues estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que el planeta y lo que nuestro bienestar en el futuro tenemos que hacer. Y eso yo no lo quiero para mis hijos. Yo eso no lo quiero para mis hijos. Yo lo que quiero es un México limpio, un México verde, que tengan las opciones de elegir a quién comprarle la luz, porque también eso es un tema. Más que un tema técnico o económico, es un tema del consumidor. Y el consumidor es el que tiene que estar en el centro del debate, porque no tenemos la libertad de elegir porque sistemáticamente pararon los suministradores de servicios básicos y hoy vemos un mercado de suministro calificado que tienen 50 opciones para elegir las empresas y dicen, oye, pues me voy con el que me da mejor servicio, me voy con el que me da energía limpia, me voy con el que me trata mejor. ¿Cómo te tratan cuando tienes una tema en CFE que vas y te paras a la oficina a reclamar? Pues no, y porque no tienes otra opción y te tienes que comer el coraje y te vas a tu casa. Y eso es lo que este gobierno quiere, que sea patriótico el tener que pagar tu recibo de luz cada vez más caro. Y eso es lo que va a suceder porque cada vez vamos a ver estos incrementos en los combustibles de Pemex que se procesan a través de CFE y que quieren que todos los mexicanos los paguemos, Yolanda. De acuerdo. Y en estas áreas de oportunidad de la reforma, Gonzalo, ¿algún brevario que nos puedas platicar de los puntos principales de la misma y de las áreas de oportunidad? Claro que sí. Mira, yo te diría que esta es una reforma, la reforma que presentó el presidente apenas el pasado mes, tiene dos corazones. Uno, el principal, es la cancelación de todos los permisos privados de generación. Esto se lleva, literalmente entre los pies, se lleva a los productores independientes de energía, los cuales son prácticamente el 40% de las luces que tenemos en el país. Se lleva también la parte del autoabastecimiento, el acceso a energía barata por parte de las empresas, importación, exportación, todo se va entre eso. El segundo es que, ya que se elimina esa parte, ¿dónde queda parada CFE? Como muy bien lo decía Carlos, un elemento fundamental es que CFE ponga a trabajar todas sus plantas, y tenemos que hablar del segundo corazón, que es el despacho. En el primero es justamente poner a trabajar todas sus plantas y que CFE va a ser el único comprador de esa energía y se la va a dar a todos los mexicanos. Desde la persona que pudo poner su panel solar hasta la grande empresa que puso su propia planta eléctrica. Ellos ya no pueden hacer eso y se la tienen que comprar ahora a la CFE. Ese es el punto. El segundo, que tiene que ver con la parte del despacho. ¿Qué tiene que ver y qué es el despacho? Es a quién se le compra la energía y bajo qué criterios. El criterio todavía actual que tenemos es de que la planta que tenga el costo de generación variable a corto plazo, que típicamente es el combustible, es a la primera a la que se le compra. Por intuición sabemos que el sol, el viento son gratuitos, esos van a ir primero, después van a entrar las plantas de geotermia, después van a entrar las plantas hidroeléctricas, después va a entrar la planta de Laguna Verde, y después viene el corazón, el 40%, 42%, que es el ciclo combinado, el de gas natural, y después vienen las plantas al final, ya en la cola, el combustóleo, el carbón y el diésel. ¿Qué termina ocurriendo?
Obviamente, si nos vamos satisfaciendo la demanda gradualmente, nos damos cuenta que hay plantas que se quedan sin despachar. Típicamente esas van a ser las plantas más caras, más ineficientes y por desgracia de las que más contaminan. Y esas son las plantas de CFE. CFE ha argumentado de que es que yo estoy perdiendo dinero con esa regla, pero es porque están siendo ineficientes. Esas son plantas que había planes en anteriores administraciones que iban a ser prácticamente demolidas y se iban a ir sustituyendo con las subastas de largo plazo. Energía que iba a ser extremadamente barata, en su momento la energía eólica más barata del mundo y la segunda más barata en energía solar. Iba a ser tratar de bajar los costos, reducir los subsidios y eventualmente poder bajar las tarifas. Era un paso gradual. ¿Qué está planteando hoy el presidente López Obrador? Primero vamos a tomar todas las plantas de CFE y las vamos a poner a producir en todo momento, todos los días de la semana, a toda su capacidad. Es ahí donde llegamos a este teórico 54%. ¿Por qué digo teórico? Pues porque no todos los días llueve, no tenemos todas las plantas hidroeléctricas operando a toda su capacidad. Toda la capacidad es teórica también, por ejemplo, de las carboeléctricas, igual de las termoeléctricas. El combustóleo que decía muy bien Carlos, no nos da para tener unas buenas eficiencias. Y que ahí la cuestión hídrica es importante, porque Totalmente. no es nada más una fuente de energía como tal, sino que tiene distintos usos consultivos y viene el tema de las inundaciones y toda esta cuestión que como gobierno tenemos que tomar en cuenta. Totalmente. Y son cuestiones que no se han hablado y que de las cuales ha habido un debate muy corto. Porque mandar justamente esa agua para tener el embalse significa que se la quitaste a alguien más. O bien, producto también del cambio climático, puede ser que haya lugares como la parte de Tabasco, la parte de Chiapas, donde está lloviendo excesivamente y tienes que desfogar para evitar una catástrofe mayor. Pero hay lugares, por ejemplo Nayarit, la parte de Sinaloa, donde no ha llovido tanto y tienes unas plantas pues prácticamente paradas porque todavía no tenemos la tecnología para hacer llover a voluntad. ¿Qué termina ocurriendo con esto? Primero vamos a tener a CFE produciendo en ese teórico 54%, que en realidad es más como un 44%, y después CFE va a comprar bajo sus propias condiciones y bajo su propia discrecionalidad, esto hay que remarcarlo y remachacarlo, esa es una reforma que da un nivel de ambigüedad gigantesco. CFE hoy te puede decir, ¿sabes qué? A ti, Carlos, te voy a dar una tarifa porque me caes muy bien, de a $1 el bimestre, pero Yolanda, tú te portaste muy mal y te voy a poner 5,000 pesos el bimestre sin importar esto. Y CFE puede hacerlo desde un nivel de municipio hasta un nivel de estado, hasta un nivel de región. Nos está también llevando una cosa, por ejemplo, se ha hablado de la parte del litio, de la transición energética. Hoy la transición energética quedaría totalmente dictada por la CFE. CFE va a poder incluso establecer política pública, una política de combustibles, una política de manufactura, de patentes, incluso de financiamiento público y privado en esta parte. Casi no se ha hablado, pero Pemex quedaría supeditado a los deseos de CFE en términos de su política de combustibles, lo cual obviamente es algo que nunca jamás se había visto, que dejamos de tener empresas productivas del Estado a una cosa indeterminada, porque no aparece por ningún lado, llamado organismo del Estado. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cuál es la figura legal? ¿Qué puede y no puede hacer? Estamos hablando justamente de un hoyo de posibilidades que todavía nadie ha terminado de explorar por completo. Muchas gracias, Gonzalo. Y Arturo, para complementar justamente todo lo dicho por Gonzalo, ¿cuál es tu opinión de esta reforma eléctrica? ¿Qué áreas de oportunidad le ves desde el tema financiero, ambiental? Es interesante lo que comenta Gonzalo porque nos permite contextualizar el motivo de la reforma y contrastarlo con lo que estamos viviendo actualmente. Déjame ser un poco más concreto en lo que te estoy comentando. El modelo energético que se construyó en 2013 permite la participación de empresas privadas por una razón, para poder satisfacer el suministro eléctrico de una manera más confiable y segura. Lo que hace una empresa, en este caso Comisión Federal de Electricidad, lo puede hacer de mejor manera la CFE con los privados. Esto es garantizar el suministro eléctrico, y en la medida en que tú puedes garantizar el suministro eléctrico, Carlos lo sabe, puedes tener tarifas eléctricas más competitivas y más bajas, y esto te permite como país poder competir con otros países y con otras regiones. Y en este sentido, desde mi punto de vista, el modelo energético que estamos actualmente, en el que participamos actualmente, tiene esta ventaja, la competencia, que te permite reducir tarifas. Ahora, lo que está proponiendo este gobierno es, como lo comenta Gonzalo, que la CFE sea el principal suministrador de energía eléctrica, y esto, desde mi punto de vista, significa un riesgo
riesgo. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú pones las manos del suministro eléctrico en una empresa principalmente, corres el riesgo de que esta empresa no tenga el talento ni la capacidad para poder garantizar de forma eficiente el suministro eléctrico, y ese es uno de los riesgos. ¿Y por qué te digo que es un importante riesgo? Hay que tomar en cuenta que en esta administración la CFE no ha podido construir un mega adicional de capacidad, o sea, de ese tamaño es el riesgo. O sea, no hemos construido desde el sector público un mega nuevo para poderlo incorporar al sistema eléctrico, y ese es un importante riesgo, Yolanda. Y para terminar mi participación, probablemente yo te comentaría que el secreto está en complementarse. Lo que hace, insisto, una empresa CFE lo puede hacer de mejor manera dos empresas, los privados y CFE. Creo que, por otro lado, los privados, por la capacidad que tienen, por la flexibilidad que tienen, pueden innovar, pueden incorporar nuevas tecnologías y pueden hacer en un ambiente más general que el suministro eléctrico sea más competitivo, y que los ciudadanos, como los que estamos aquí presentes en esta mesa, tengamos la certeza de que vamos a poder contar con electricidad para realizar nuestras actividades, y las empresas van a tener esa certeza, y eso nos permitiría crecer a ritmos más acelerados en términos económicos. Muchas gracias, Arturo. Y antes de finalizar, vamos a tener una ronda de conclusiones con cada uno de ustedes de 1 minuto. Pero, Carlos, en tu opinión, desarrollando un poquito las ideas de Gonzalo y de Arturo, por ejemplo, para el público en general, ¿qué es un productor independiente? ¿Por qué eso ayudaba a la CFE en su momento? ¿Qué son los certificados de energía limpia y por qué eso abona también en nuestro sistema energético? ¿Y de qué manera México puede también acercarse a cumplir el Acuerdo de París y lo dicho en la COP26? Claro, mira, los productores independientes de energía son figuras generadores de antes del 2013, los que les llamamos los famosos legados, entran en esa baraja, y son prácticamente centrales eléctricas que se construyen, que son obviamente más eficientes que la CFE con inversión privada, y que le venden la energía a CFE de distintas formas. Normalmente es bajo o potencia, o les venden la energía, o CFE les entrega el gas y les maquilan energía eléctrica, un famoso tolling agreement. Los certificados de energía limpia son un instrumento que entran en la reforma del 2013, que entra en vigor en 2014, y prácticamente dicen, bueno, a partir de esta fecha, toda la energía limpia que hay para atrás, que había en México, hidroeléctricas, los 6,000 megawatts de los legados que hay en eólicas y solares, dicen, estos no van a generar CELS. A partir de hoy voy a dar un incentivo a todas las centrales nuevas que se construyan después, que entren en operación después de 2014, y les voy a dar un certificado de energía limpia por cada megawatt hora. Y cada año la Secretaría de Energía, nada más que no lo hemos visto este año, está parado en 13%, van aumentando cada año la demanda que tienes tú que entregarle como ente obligado, que los entes obligados son los suministradores, los certificados de energías limpias de toda la energía que tú consumes. Esto que crea que se genere un incentivo para que haya más centrales eléctricas que se vengan incorporando al sistema eléctrico nacional, como bien mencionaba Gonzalo, desplazar a las energías caras y contaminantes e ineficientes por las energías limpias y eficientes, que eso es lo que privilegia el despacho actualmente en un mercado en el que margina el más caro, y el más caro eventualmente no va a ser el más caro, va a ser otro, y vamos a tener energía barata y limpia, que eso es algo que se quiere tener de tajo. A mí me gustaría agregar algo, Yolanda, a los comentarios de Gonzalo y de Arturo, porque creo que es algo importante. Actualmente, si tú buscas las tarifas agrícolas, la 9, la 9M, la 9N, en las páginas de CFE ya no hay información, porque desde el 2008 vienen aumentando sistemáticamente entre 21 y 22%. ¿Por qué? Porque hay un programa de energía para uso agrícola, el famoso PEGUA, que les subsidia el 95% de esa energía. Y entonces, si la teníamos que estaba en $1 la energía en el 2008, ahorita está en 13 pesos. Entonces, sistemáticamente están aumentando ese precio. Yo digo que se sacan el dinero de una bolsa para metérselo a otra, porque es prácticamente los subsidios que nos cuesta la CFE cada año. Y si pasa esta reforma, eso es lo que vamos a ver en las tarifas de todas nuestras casas. Cada vez aumentando un subsidio mayor, y le aumentan el subsidio al gobierno y nos aumentan a nosotros lo que tenemos que pagar. Y yo digo, tiene la CFE al campo mexicano de rodillas, porque en el momento que quite ese subsidio, nos volvemos adiós agricultura mexicana, adiós exportaciones mexicanas, y todos los agricultores que me estén escuchando chequen su recibo y vean lo que les están subsidiando, porque es muy peligroso que permitamos que la CFE controle las tarifas de todos nosotros, Yolanda. Correcto, muchas gracias, Carlos. Pues una ronda de despedida, a ver, 1 minuto cada quien. Adelante, Gonzalo. Mira, yo diría justamente que todos nos hemos enfocado gran parte del debate en la parte eléctrica con respecto a la generación, pero también tenemos que hablar de esos grandes pendientes de transmisión y distribución. ¿Por qué lo estoy trayendo a colación? Mucha gente en general se va a acordar de los grandes apagones que hemos tenido.
Justamente vimos los de 2019 en ambas penínsulas y era porque no teníamos suficiente generación ni teníamos el combustible. Vimos la de 2020 y en 2020 nos dimos cuenta, el famoso de 28 de diciembre de los Inocentes, que nos dimos cuenta que había unas líneas de transmisión muy específica y hubo un apagón generalizado desde Sonora hasta Quintana Roo. ¿Cuál es el gran problema? Esa es una administración que no ha abonado, ha dicho mucho que eso es por seguridad energética y no estamos corrigiendo nuestros problemas de fondo. Apenas en este año vimos cómo se congeló buena parte del hemisferio norte, en específico se congeló prácticamente Texas, no fluyó el gas y nos quedamos con todo el norte a obscuras. México tendrá que estar pensando, y lo pongo como México más allá del gobierno, es una sociedad, es una parte, como yo retomo lo que dijo Arturo, entre sociedad, privados y gobierno. Porque también tendremos que estar hablando de almacenamiento de gas natural, de una reserva estratégica de gasolina, de petróleo, de gas natural, para poder sortear las 1001 cosas que pueden ocurrir de la noche a la mañana y que por desgracia no hemos avanzado prácticamente ni un centímetro en ello. Claro, correcto. Gracias, Gonzalo. Arturo. Yolanda, yo empezaría por agradecerte la invitación a esta conversación, ha resultado fascinante. Y para concluir, yo brevemente diría, creo que México tiene esta oportunidad de insertarse en el proceso de transición energética que se vive a nivel global. Y lo puede hacer de una mejor manera si incorpora a los privados. Creo que el concepto aquí, digamos, estratégico tiene que ser que los privados, tanto en el sector de los hidrocarburos como en el sector eléctrico, están para complementar y no para confrontar. Y en este sentido el gobierno haría bien en sí plantear cambios al sector eléctrico, a la legislación del sector energético, siempre son susceptibles de mejoras, pero debe hacerlo de una forma incorporando a los privados, dialogando y de suerte tal que la suma de estas dos partes, de lo público y lo privado, permita alcanzar un óptimo resultado. Muchísimas gracias, Arturo. Y le agradezco también a Gonzalo que esté con nosotros, a ti, por favor, y a Carlos, ¿no? Carlos, una ronda de conclusiones. Muchas gracias, Yolanda. Mira, con datos del Prodecen, nuestro consumo nacional aumenta 2.7% anual. Estamos hablando entre 3.000 y 4.000 megas, 3.000 millones, 4.000 millones de dólares de inversión anualmente que tienen que entrar en México. Del 1999 a 2021, la inversión extranjera directa acumulada en México, el 51% se dio de la entrada en vigor de la reforma al 2018. Y vimos en 2018 4.000 millones de dólares de inversión en el sector de generación y transmisión y distribución. ¿Qué está pasando en 2020? 518 millones de dólares. ¿Qué dice la CFE? Oye, pues yo voy a invertir 1.000 megas solares en Sonora y voy a repotencializar 287 megawatts hidroeléctricas. Saqué más o menos la cuenta, son 3.000 gigawatt hora anuales, 3.800 gigawatt hora anuales. Depende del factor de potencia que uses. Eso es únicamente el 1.13% del consumo nacional que está creciendo cada año. Entonces ni siquiera cubrimos el consumo nacional. Es evidente que la CFE no puede sola con esta inversión para poder volver a tener energía limpia y barata. Entonces, y ahora me pongo mi cachucha de Coparmex, es necesaria la unión entre los empresarios y el gobierno. Ya no nos pueden seguir viendo como agua y aceite, como nos pintan todas las mañanas, desafortunadamente. Unos tenemos unas ventajas competitivas, el gobierno también tiene unas ventajas competitivas. Vamos a ponernos a trabajar, a encontrar las soluciones, porque a mí me encantaría ver a la CFE participando en las subastas de largo plazo con los privados, participando en los DFTs de largo plazo con los privados y estar construyendo líneas de transmisión y distribución, que por cierto dicen que nos invertimos, pero todo lo donamos. Donamos todas las líneas de transmisión y todos los transformadores de distribución a la CFE. Entonces, claro que la inversión viene por parte de los privados, pero no podemos vernos como agua y aceite, y menos en este contexto de crisis económica por la pandemia y por todo lo que está sucediendo en el mundo. Y pues muchas gracias, Yolanda, y un honor compartir con Gonzalo y con Arturo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que este panel ha sido súper interesante porque tratamos temas desde transición energética, Acuerdo de París, COP26, el tema petrolero desde los puntos de vista, obviamente, fiscales desde los puntos de vista financieros, desde los puntos de vista ambientales, la cuestión eléctrica, y obviamente creo que el mensaje aquí es que podemos hacer sinergias, el sector público, el sector privado, las empresas, obviamente, el sector académico, ¿por qué no? Y creo que ese es el mensaje que queremos dejar en este panel, ¿no? Muchas gracias a todos, los esperamos en una próxima emisión de La Opinión de los Expertos. Yo soy Yolanda Villegas y hasta luego. Oleum Servicios y Dictaminación Técnica es una empresa líder autorizada como tercero, autorizado por la CEA, que brinda servicios como la emisión de dictámenes técnicos y evaluaciones técnicas para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos convencionales y no convencionales.
Oleum cuenta con especialistas técnicos en materia del sector hidrocarburos, con más de 30 años de experiencia en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en tierra y costa afuera, y con personal experto en regulación nacional e internacional. Oleum Servicios y Dictaminación Técnica, comprometidos con la seguridad operativa, la seguridad industrial y la protección del medio ambiente en el sector hidrocarburos.